A veces, ofrecer la correa de un perro es la diferencia entre que dos vidas sigan caminando en paralelo sin tocarse, y que descubran que, aunque vivan puerta con puerta, aún es posible construir un hogar compartido. El edificio de la calle Olmo tenía la dignidad cansada de las cosas que han visto demasiado: la fachada amarillenta, los buzones abollados, la barandilla de hierro en la escalera, el olor a comida distinta en cada piso. No era un sitio de revista, pero para mucha gente era lo más cercano que tenían a una raíz. En el tercero derecha vivía Carla, 28 años, diseñadora gráfica freelance, con una planta mustia en la ventana y un calendario lleno de plazos que parecían no respetar ni fines de semana ni feriados. Había llegado a ese piso casi por accidente. Un amigo le había pasado el contacto de la inmobiliaria. El alquiler era todavía razonable, y el barrio conservaba esa mezcla rara de colmados, bares de toda la vida y cafeterías con Wi-Fi. Aquella mañana, el correo de un cliente impaciente la había despertado antes que el despertador. Necesitamos las piezas hoy. Sin falta. Abrió el portátil, se preparó un café aguado y se sentó frente a la pantalla con la sensación de que el día ya iba tarde. Cerca de las 11, cuando los ojos empezaban a picarle, se levantó para estirar las piernas. Siempre hacía lo mismo. Camino hasta la ventana. Miro la calle. Respiro. Vuelvo. Esa vez, algo la detuvo en la escena del portal. Desde el tercer piso, alcanzaba a ver la entrada del edificio y el primer tramo de escalera interior, porque la puerta del portal estaba entornada. En el rellano de la planta baja, un hombre mayor luchaba contra la realidad. Tenía alrededor de 70 y tantos, el pelo blanco muy bien peinado, camisa abotonada hasta arriba, y un abrigo oscuro que alguien le había colgado sobre los hombros como si fuera una capa. En una mano apretaba un bastón de madera, en la otra, la correa de un perro de tamaño medio tirando hacia la puerta. El perro mestizo de color caramelo, pecho blanco y cejas expresivas, daba pequeños saltos nerviosos, como diciendo: «Vamos, vamos, vamos, por favor». El hombre, en cambio, miraba los escalones como si fueran una montaña. «Despacio, Bruno», le oyó decir Carla, aunque no distinguiera bien las palabras. «Hoy me has pillado en un mal día». Bajó el volumen de la música del ordenador y se quedó observando. El anciano apoyó el bastón en el primer escalón, probando su fuerza. Luego, con gesto torpe, intentó mantener a Bruno cerca. El perro no entendía de rodillas operadas, ni de vértigos. Solo sabía que la calle estaba ahí. Detrás de la puerta, Carla sintió un tirón en el pecho. No conocía mucho al vecino. Lo había visto entrar y salir, siempre con ropa correcta, siempre solo. Sabía que se llamaba Ernesto, porque así figuraba en su buzón. Hidalgo. En la comunidad lo mencionaban como Don Ernesto, el del segundo, con una mezcla de respeto y distancia. Una vez, en una reunión de vecinos, alguien había comentado: «Ese hombre tiene dinero. Creo que es dueño de varias casas, pero vive como si no tuviera a nadie». A Carla, los chismes le entraban por un oído y le salían por el otro. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo, pero aquella mañana, al ver al viejo vacilar ante el primer escalón, sintió que no podía hacer como que no lo veía. Dejó la taza sobre la mesa, se puso unas zapatillas, agarró la llave y salió de su piso casi por impulso. Mientras bajaba las escaleras volando, pensó fugazmente que estaba descalza de ideas. ¿Qué iba a decir? «Hola, ¿vengo a rescatarle el paseo?». Se rió de sí misma. Al llegar al rellano de la planta baja, se detuvo un segundo para no aparecer jadeando como si llegara a una maratón. Bruno fue el primero en notar su presencia.
se giró hacia ella, olisqueó el aire y movió la cola con esperanza. «Hola», saludó ella, mirando al anciano. «¿Quiere que le ayude?» Don Ernesto levantó la vista, sorprendido. No estaba acostumbrado a que le hablaran piso arriba hacia abajo. Su expresión osciló entre la desconfianza automática de quien ha vivido muchos años y la gratitud de quien sabe que sus rodillas ya no son las de antes. «No se preocupe», respondió, con una leve sonrisa forzada. «Solo me cuesta el principio. Luego, ya. Cojo ritmo». Para demostrarlo, intentó bajar el primer escalón. El bastón se le resbaló un poco. Bruno tiró hacia la puerta. Su cuerpo dudó. Carla dio un paso hacia adelante. Instintivamente. Por si tenía que detener una caída. «De verdad», insistió ella. «Si quiere, yo paseo a su perro. Estoy yendo ahora mismo a por un café. Puedo aprovechar». Se giró hacia Bruno. «¿Y tú quieres venir conmigo, eh?» Bruno, que no entendía de formalidades, respondió, moviendo la cola como si estuviera doblando la esquina del paraíso. Ernesto la miró bien por primera vez. Era joven comparado con él, todos lo eran. Con el pelo recogido en un moño improvisado, sudadera holgada y una determinación inesperada en la mirada. «No quiero molestarla», empezó. «No molesta», lo interrumpió ella. «De verdad. Trabajo desde casa. Me viene bien obligarme a salir un rato. Además, si le pasa algo en la escalera por cabezón, yo me voy a sentir fatal». Él soltó una carcajada breve. Hacía tiempo que nadie le llamaba cabezón sin adornos. «Eso es manipulación emocional», dijo, con humor. «Funciona, ¿no?», respondió Carla, sonriendo. Hubo un segundo en el que pudo haber dicho «no, gracias» y aferrarse a su autonomía lastimada. Pero su rodilla derecha palpitó justo entonces. Recordándole la realidad, suspiró. «Está bien», cedió. «Solo por hoy, ¿eh? No quiero que el perro se me acostumbre a los lujos». Carla se acercó. Tomó la correa con un gesto firme, pero suave. «Hola», Bruno dijo. «Soy Carla, la del tercero. A partir de ahora somos colegas». El perro se acercó a olerla. Aprobó su olor con un lametón tímido y tiró hacia la puerta. «¿Cuánto rato suele estar fuera?», preguntó ella. «Media hora está bien», respondió Ernesto. «Le gusta oler todos los árboles del barrio, así que no espere un paseo rápido». «Me viene perfecto. Yo también necesito oler otros árboles», bromeó. Él le entregó la correa del todo, como quien entrega algo más que un objeto. Había en su mano un micro temblor de miedo. Miedo a aceptar ayuda. Miedo a necesitarla. «Gracias», Carla dijo, pronunciando su nombre con cuidado. «Y si ve que se porta mal, me lo devuelve sin miramientos. Si se porta mal, hablamos seriamente», respondió ella, mirando a Bruno. «Tú y yo vamos a tener una relación adulta, ¿vale?» Abrió la puerta del portal. El frío de la calle entró con un golpe de aire y luz. Bruno prácticamente bailó al cruzar el umbral. Carla lo siguió, sintiendo que el día, de pronto, tenía un eje distinto. Ernesto se quedó en el rellano, apoyado en el bastón, viendo cómo salían. Se sintió ridículo y vulnerable, pero también ligero como hacía tiempo no se sentía. Cerró la puerta con cuidado. Volvió a subir las escaleras despacio, cada peldaño un poco menos pesado. Mientras tanto, en la calle, Carla bajaba la acera con Bruno a su lado. «Bueno», socio dijo, «tú y yo vamos a organizar el mundo hoy». No pensaba en becas, ni contratos, ni inmobiliarias. No tenía idea de quién era realmente don Ernesto. Solo sabía que le había evitado una caída, y que el perro caminaba como si llevara mucho tiempo
esperando que alguien nuevo lo mirara con curiosidad. Lo que ninguno de los tres, ni Carla, ni Ernesto, ni Bruno podía imaginar, era que ese paseo improvisado iba a convertirse en rutina, después en confianza, y finalmente, en la bisagra de una transformación que involucraría no solo al edificio, sino a buena parte del barrio. A veces, así empieza todo, con una frase lanzada en un rellano. Los días siguientes, la escena se repitió. A las 11:15, a veces menos, a veces más, pero casi siempre en ese margen, Carla oía el ligero arrastre del bastón sobre la escalera y el ladrido contenido de Bruno en la puerta del segundo. Cerraba el archivo en el que estuviera trabajando, se ponía las zapatillas, salía al rellano. Si quiere, yo paseo a su perro, decía, ya casi como ritual, y Ernesto, con una mezcla de resignación y gratitud, asentía. Solo porque Bruno ha insistido, respondía él. Dice que tú le caes mejor que yo. Habían establecido algunas reglas básicas. Ella pasaba a buscar a Bruno en la puerta. Él le entregaba la correa. Hablaban unos minutos de cosas ligeras. Luego ella se iba con el perro, y lo devolvía media hora después. Ni un euro de por medio. La primera vez que Ernesto intentó sacar la cartera, Carla levantó la mano. Ni se le ocurra, dijo. Si me paga, deja de ser un favor, y se convierte en trabajo. Y yo, ya tengo trabajo de sobra. Pero el tiempo es valioso, insistió él. Justamente, respondió ella. Por eso lo invierto en algo que me hace bien. Caminar. No pensar en correos y conseguir un amigo peludo. El viejo la miró con curiosidad. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara dinero de manera tan natural. Durante décadas, había vivido en entornos donde todo tenía precio. Metros cuadrados, vistas al mar, cláusulas de contrato. Las personas le sonreían en función de lo que podían ganar de él. En esos paseos, Carla empezó a descubrir un barrio que, aunque conocía, nunca había mirado con tanta atención. Bruno la obligaba a bajar a calles que no solía pisar, a detenerse en bancos, a saludar a otros perros y a la gente que los llevaba. Con el tiempo, las conversaciones de puerta se alargaron. Un día, Bruno se plantó frente a la puerta, negándose a entrar, como si dijera, quiero más charla. Así que Ernesto salió al rellano, se apoyó en la barandilla, y los tres se quedaron unos minutos comentando el tiempo, las obras de la esquina, el ruido del bar de abajo. ¿Y usted siempre ha vivido aquí?, preguntó Carla. Yo viví en muchos sitios, respondió él. Pero este edificio es especial. No explicó por qué. Ella no insistió. Otro día, fue al revés. ¿Y tú?, preguntó Ernesto, mientras Bruno olía a conciencia las zapatillas de Carla. ¿Qué haces? Además de pasear perros ajenos. Trabajo desde casa, respondió ella. Diseño cosas que luego se pierden en el feed de la gente. Banners, carteles, campañas para marcas que dicen, nos importan las personas, mientras recortan personal. Ya sabe, él esbozó una sonrisa. O sea, haces que el mundo se vea bonito, aunque por dentro no lo sea tanto, dijo. Algo así, respondió ella. Y de vez en cuando, algún proyecto que sí vale la pena. ONG, proyectos de barrio, cosas pequeñas. No le contó de inmediato que llevaba meses preocupada por el alquiler, que la inmobiliaria había mandado una carta anunciando posible actualización de las rentas para adecuarlas al mercado actual, que, si subían demasiado, ella y su compañera de piso anterior tuvieron que separarse porque ya no podían con todo. Ahora Carla vivía sola, haciendo malabares entre facturas. Ernesto sí sabía todo eso. Pero no porque Carla se lo hubiera dicho. Lo sabía porque, aunque la mayoría de los inquilinos no lo supiera,
Él era el propietario del edificio a través de su empresa, Hidalgo Gestión Inmobiliaria, un nombre discreto, que aparecía en contratos, recibos y documentos, pero no en las conversaciones cotidianas de escalera. Había construido esa inmobiliaria desde joven, empezando con un piso heredado, luego 2, luego 3. En los mejores años, había comprado edificios enteros, siempre en barrios como ese. A veces, había sido un casero justo. Otras, había cedido a las presiones del mercado, subiendo precios porque, así están las cosas. Sus rodillas empezaron a fallar mucho después que sus dudas. En las tardes silenciosas, desde su salón del segundo, escuchaba las voces de los vecinos pasar por el rellano, risas de niños, discusiones de pareja, pasos apresurados. Se sabía responsable, en parte, de que siguieran ahí o tuvieran que irse. Cuando la carta de la inmobiliaria sobre la actualización de precios salió, él la firmó con mano temblorosa. El gestor le había dicho: «Señor Hidalgo, si no subimos ahora, se queda atrás. La competencia está cobrando el doble. No puede mantener sentimentalismos. Piense en sus herederos». Él había asentido, pero algo se le había roto por dentro. Ahora, delante de él, estaba Carla, que sin saber nada de eso, se ofrecía a pasear a su perro sin cobrarle. Y eso le descolocaba. «¿Le gusta este edificio?», preguntó un día, mientras Bruno ya tiraba hacia la calle. «Sí», respondió ella, «aunque cruje por todas partes. Pero prefiero eso a paredes blancas perfectas, donde no conoces ni al vecino del rellano». «Eso se está perdiendo», comentó Ernesto. «Los nuevos edificios parecen hoteles sin recepción». Carla asintió, sin saber que hablaba con el hombre que podía convertir su edificio en uno de esos hoteles metafóricos. Los vecinos fueron notando la rutina. La señora del quinto, que siempre bajaba la basura a la misma hora, comentaba: «Qué suerte tiene Bruno, que ahora tiene 2 humanos». El chico del primero, que trabajaba en un supermercado, se reía: «Ya verá, Carla. Al final le cobran alquiler al perro también». Los chistes flotaban sobre una preocupación real. Los rumores de subida de alquileres corrían por el edificio. Algunos ya buscaban alternativas. Otros vivían con miedo. Una tarde, al volver del paseo, Carla lo comentó sin pensar. «No sé cuánto tiempo podré seguir viviendo aquí», dijo. «La inmobiliaria mandó una carta de esas que ya sabes lo que significan. Y si suben mucho, me toca volver con mi madre». Ernesto sintió el golpe como si se lo hubieran dado a él. Quiso decir: «Yo soy la inmobiliaria, y de paso, voy a arreglarlo». Pero la culpa y la vergüenza le cerraron la boca. «Es una pena», dijo, evasivo. «Cada vez es más difícil vivir en la propia ciudad». «Sí», respondió ella. «Parece que la ciudad no quiere a la gente normal. Solo a turistas o a gente que gana triple». Hubo un silencio pesado. Bruno, ajeno a todo, olía la alfombra. «Bueno», cortó Carla. «No quiero deprimirlo. Mañana le cuento chistes en lugar de dramas financieros». Esa noche, Ernesto se quedó largo rato mirando el techo, escuchando el eco de las palabras de Carla. Recordó a otros inquilinos que se habían ido en silencio cuando no pudieron con las subidas. Recordó un tiempo en el que conocía a cada familia por nombre, en el que dejaba un mes de margen sin cobrar si alguien se quedaba sin trabajo. «¿Cuándo empecé a mirar más las columnas del Excel que las caras del rellano?», se preguntó. Mientras tanto, Carla, en su piso, trabajaba hasta tarde, con Bruno durmiendo a ratos en su propia cama. El perro ya había aprendido el camino, y a veces se plantaba en su puerta, buscando cariño extra. Se sorprendía a sí misma, pensando en Ernesto más de lo que creía lógico.
en cómo se arreglaba el cuello de la camisa, en cómo hablaba de su esposa fallecida sin nombrarla demasiado, en su manía de alinear los zapatos junto a la puerta, empezaba a verlo como algo más que el vecino mayor del segundo. Pero seguía sin imaginar cuántas llaves llevaba realmente en los bolsillos. Una mañana de jueves, mientras sacaba a Bruno, se cruzó con dos hombres trajeados en el portal. Llevaban carpetas con el logo de Hidalgo Gestión Inmobiliaria. Subimos al segundo, ¿verdad?, dijo uno. Sí, respondió el otro. Don Ernesto nos espera para revisar lo de la venta del edificio. Carla sintió un escalofrío. Las palabras venta y edificio juntas sonaban como un trueno en un salón cerrado. ¿Venta?, alcanzó a preguntar. Casi sin pensarlo, uno de ellos la miró de reojo. Son cosas de propietarios, respondió, con esa sonrisa amable que no dice nada. No se preocupe. Pero Carla se preocupó. Mucho. Subió directamente al segundo, con Bruno tirando de la correa. Dudó frente a la puerta de Ernesto. Quería tocar y preguntar. Quería pedir explicaciones que aún no sabía si tenía derecho a pedir. No lo hizo. Tocó más tarde, cuando estuvo sola, sin perro como excusa. Ernesto abrió, sorprendido. ¿Pasa algo?, preguntó. Carla tragó saliva. Nada. Solo que me crucé con unos señores de la inmobiliaria. Dijeron algo de venta del edificio. Y, perdone si me meto donde no me llaman, pero, ¿es verdad? Él la miró, sintiendo que la red de mentiras por omisión se le cerraba. Ahí, en el quicio de esa puerta, empezaba el acto de las pruebas. Ernesto sostuvo la mirada de Carla unos segundos. Podía negar, minimizar, decir, no es nada. Podía hacer lo que había hecho siempre. Separar la vida del rellano de la vida de los despachos. Estamos estudiando opciones, dijo, finalmente. Pero aún no hay nada decidido. No era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. ¿Opciones como cuáles?, insistió ella. Opciones, repitió él, evasivo. Nada de lo que tengas que preocuparte por ahora. Bruno, que estaba detrás, asomó el hocico y empujó la puerta con su cabeza, como si quisiera rebajar la tensión. Carla le acarició la frente. Es que sí me preocupo, dijo, más suave. No solo por mí. Aquí vive gente mayor, familias con peques, el chico del primero que trabaja de noche. Una venta puede significar que todos tengamos que irnos. Ernesto tragó saliva. Sabía exactamente qué significaba una venta. Sabía de compradores que convertían edificios en apartamentos de lujo. Sabía de discursos de revalorización de la zona. Sabía de hojas de Excel que no contemplaban abuelos ni niños. Lo sé, murmuró. Créeme que lo sé. Carla notó un cansancio en su voz que hasta entonces no había percibido. Si es por dinero, empezó, sin saber muy bien qué ofrecer. No, no es solo por dinero, la interrumpió él. Es complejo. Hizo un gesto vago. Tengo un sobrino que me aprieta, un gestor que me amenaza con perder el tren del mercado, y yo, a veces me siento demasiado viejo para pelear. No lo dijo, pero pensó. Y demasiado culpable para mirar a la cara a gente como tú. Si decido vender, si quiere, algún día me lo cuenta con calma, propuso Carla. No para meterme más, sino porque, no sé. A veces dos cabezas cansadas piensan mejor que una. Él sonrió, agradecido por la oferta. No estaba preparado para aceptarla. Todavía, los días siguientes fueron raros. Las noticias de la posible venta corrieron por el edificio como corriente de aire. Los vecinos hablaban en susurros en la escalera. Los buzones parecían mirar con preocupación. Nos van a echar, decía la señora del quinto. Ya lo veo venir,
Seguro lo compran esos que hacen lofts y ponen nombres en inglés, se quejaba el del primero. Carla se convirtió, sin querer, en una especie de canal de rumor. Todos sabían que hablaba con Ernesto. Todos esperaban que ella supiera algo más. Ella no tenía más información que su intuición y la sensación de estar en medio de una partida que no había pedido jugar. Mientras tanto, el cuerpo de Ernesto empezó a pasar factura. La rodilla que tanto le molestaba era solo la punta del iceberg. Una tarde, Carla subió con Bruno y lo encontró sentado en el sofá, pálido, con la mano en el pecho. ¿Está bien?, preguntó, asustada. Me faltó el aire un momento, restó importancia. Ya se me pasa. No se le pasó. Esa misma noche, una ambulancia se llevó a Ernesto al hospital, con diagnóstico de angina inestable y un historial de hipertensión que había ignorado demasiado tiempo. Carla lo supo por el ruido en el portal. Asomó la cabeza y vio las luces, los paramédicos, Bruno ladrando desesperado desde el marco de la puerta. Bajó corriendo. Yo me quedo con el perro, dijo, casi sin pensar. Una enfermera le miró, agradecida. ¿Es familia?, preguntó. Carla dudó. No lo era, pero también lo era un poco. Vecina, respondió. Me encargo. No se preocupe. Ernesto, en la camilla, la escuchó. Gracias, alcanzó a decir. Bruno, contigo está en casa. La ambulancia se fue. El portal quedó en silencio, salvo por el gemido bajo del perro. Esa noche fue el punto de inflexión. Carla llevó a Bruno a su piso, sacó una manta, le puso agua y comida, y se sentó en el suelo junto a él. Parece que nos toca organizarnos, compañero, dijo, acariciando su cabeza. Tu humano se ha ido al taller. Nosotros mantenemos el fuerte. Al día siguiente, Carla empezó a hacer llamadas. Primero, a la hermana de Ernesto, cuyo número estaba pegado con un imán en la nevera. Luego, a la comunidad de vecinos. Luego, al médico del centro de salud. Sin quererlo, se convirtió en el enlace entre el hospital, la familia lejana y el edificio. Don Ernesto va a quedarse ingresado unos días, informó en el grupo de WhatsApp que improvisaron los vecinos. Yo tengo a Bruno. Si alguien puede ayudar con las plantas, el correo, esas cosas. Genial. La respuesta fue un pequeño milagro. La señora del quinto se ofreció a regar las plantas. El chico del primero propuso revisar el buzón y filtrar publicidad. La madre del tercero, izquierda, dijo que podía preparar tuppers por si Ernesto volvía débil. ¿Quién iba a decir que el perro nos iba a poner las pilas?, comentó alguien. En el hospital, Ernesto recibía medicación, pruebas y visitas muy contadas. Su hermana, que vivía en otra ciudad, llegó al segundo día, preocupada. Su sobrino, el que presionaba por la venta del edificio, apareció solo una vez, con el mismo maletín, con el logo de la inmobiliaria. Tío, tienes que firmar esto. Ahora que estás aquí, le dijo, desplegando papeles. Ernesto, conectado a un monitor, lo miró con incredulidad. ¿En serio vienes al hospital con contratos?, preguntó. Es que el inversor está esperando, insistió el sobrino. Si perdemos esta oportunidad, no habrá otra. Tú no vas a poder seguir ocupándote de los edificios. Mejor vender ahora, aprovechar el dinero, vivir tranquilo. La palabra tranquilo le sonó a solo. En ese momento, alguien llamó a la puerta de la habitación. Era Carla, con una bolsa de fruta y una sonrisa nerviosa. Perdón, ¿molesto?, preguntó. El sobrino la miró de arriba abajo, con gesto evaluador. ¿Y tú quién eres?, preguntó, cortante. La vecina, respondió ella, sin titubeos, la que pasea a Bruno, y la que lleva 2 días organizando a medio edificio para que cuando usted se vaya,
su tío tenga a dónde volver. Ernesto sintió un calor de orgullo en el pecho, que nada tenía que ver con la medicación. Ella es Carla, dijo. La persona que hace por mí lo que tú no haces. Estar. El sobrino resopló. Yo estoy velando por su futuro, se defendió, y por el de la familia. Esto es un negocio, tío, no una ONG. Carla apretó los labios. Era la primera vez que veía con claridad la brecha. Para unos, negocio. Para otros, casa. Con permiso, dijo ella. Si quieren hablar de papeles, hablen. Yo vengo luego. Salió de la habitación, pero se quedó en el pasillo, respirando hondo. Alcanzó a oír fragmentos de la discusión. Los inquilinos no te van a cuidar cuando estés peor, tío. No puedo simplemente echarlos a todos. Te estás dejando manipular por gente que ni siquiera te conoce. Carla sintió una rabia que no sabía dónde colocar. Pensó en su madre, desalojada una vez, con cajas apiladas en un salón ajeno. Pensó en el miedo que ella misma sentía al imaginar subir el alquiler. Pensó en Bruno, durmiendo en su piso. Cuando el sobrino salió, segundos después, con los papeles aún en la carpeta, la miró como si ella fuera parte del problema. Ten cuidado con encariñarte mucho, le dijo, con tono de advertencia. Al final, cuando haya que tomar decisiones, la gente mira por lo suyo. Eso estoy viendo, respondió ella, fría. Él se fue, hablando por teléfono, probablemente con el inversor. Carla volvió a entrar en la habitación. ¿Se encuentra bien?, preguntó. Mejor ahora que has espantado a los buitres, respondió Ernesto. Ella sonrió, triste. No sé si los espanté, dijo. Solo sé que me ha quedado claro quién piensa en pisos y quién piensa en personas. Se sentó en la silla junto a la cama. Silencio. No quiero meterme donde no me llaman, dijo al fin. Pero voy a meterme igual. Usted no puede firmar nada importante ahora. Ni médica, ni emocionalmente está en condiciones. Y, aunque lo estuviera, hay gente ahí fuera en su edificio que debería enterarse de lo que se está decidiendo sobre sus casas. Ernesto la escuchaba, con la mirada fija. Cuando salga de aquí, continuó Carla, si quiere, aún estaré paseando a Bruno. Pero le voy a pedir algo. Que no me vea solo como la chica que baja las escaleras por usted. Quiero que me vea como vecina. Y como vecina, tengo derecho a saber si me van a quitar el suelo bajo los pies. Su voz no era agresiva, pero sí firme. Allí estaba, delante de un hombre que tenía en sus manos contratos y vidas, y sin saberlo del todo, estaba poniendo un límite. Ernesto suspiró. Te debo una explicación, admitió. Y muchas cosas más. Ella negó con la cabeza. No me debe nada, respondió. A mí no. Se la debe a usted mismo. Y a toda la gente que vive en tus casas. Usó el tus sin pensarlo. Ernesto lo notó. Pocas veces en los últimos años, alguien le había recordado así, tan directamente, la responsabilidad detrás de sus bienes. Ese fue el momento en que la grieta se abrió del todo. Ya no podía esconderse ni detrás de su edad, ni detrás de abogados, ni detrás de así son las cosas. Tendría que tomar una decisión fundamental. Seguir el camino de los papeles, o escuchar, de verdad, las voces del rellano, y Carla, por su parte, tendría que decidir si estaba dispuesta a implicarse más allá de paseos con perro y charlas de puerta. El invierno se acercaba. En el aire empezaba a oler a cambios. Y a algo más. A oportunidad. Ernesto volvió al edificio 2 semanas después. Más delgado, con algún nuevo medicamento en la bolsa, y una orden clara del cardiólogo. Menos disgustos. Más aire. Lo recibió una delegación improvisada en el portal.
la señora del quinto, el chico del primero, la madre del tercero izquierda, y Carla, con Bruno moviendo la cola como una bandera. Bienvenido a casa, don Ernesto, dijo la señora del quinto. Le hemos cuidado el reino, pero el rey ya hacía falta. Él se rió, emocionado. No recordaba haber tenido una bienvenida así en años. Siempre había entrado y salido del edificio en silencio, como si fuera su propio fantasma. Subió las escaleras lentamente, apoyándose en el bastón. Al llegar al descanso entre pisos, se detuvo, giró hacia Carla. ¿Subes?, preguntó. Ella asintió. Juntos, con Bruno de por medio, llegaron al segundo. Carla lo ayudó a dejar el abrigo, a acomodarse en el sofá. Puedes sentarte, dijo él, señalando una silla. Hoy toca la conversación que te debo. El salón de Ernesto era una cápsula temporal. Muebles de madera sólida, un aparador con fotos en blanco y negro, un cuadro de un paisaje marino, una lámpara antigua. Carla nunca había estado dentro, solo lo había imaginado desde el pasillo. Antes de que empiece, dijo ella. Quiero que sepa que no vengo a exigirle nada para mí. No quiero ser la vecina enchufada que consigue un trato especial. Si hablamos, que sea pensando en todos, no solo en el tercero derecha. Ernesto asintió. Agradecía esa claridad. Creo que ya sospechas algo, empezó. Pero lo voy a decir sin rodeos. Este edificio es mío. Al menos legalmente. Lo compré hace 30 años. Y no solo este. Tengo varios más con mi nombre o el de mi empresa. Carla no fingió sorpresa exagerada. Lo que había oído en el hospital y lo que había deducido juntaban las piezas. Hidalgo Gestión dijo. La inmobiliaria de las cartas. ¿Es suya? Mía y de mis errores, respondió él. La monté de joven. Nunca fui un tiburón como los de ahora, pero tampoco un santo. Tuve épocas en las que me preocupaba más la rentabilidad que las vidas que había detrás. Otras, intenté ser justo, y así, a trompicones, llegué hasta aquí. Hizo una pausa, acariciando inconscientemente la cabeza de Bruno. Cuando mi esposa murió, continuó, me quedé solo aquí. Mi hijo se fue a otro país. Mi sobrino entró en el negocio. Y yo, dejé de querer mirar a la gente a la cara. Seguí firmando papeles, pero cada vez con menos ganas. Se pasó la mano por la cara, cansado. La carta de la subida de alquileres. Empezó Carla. La firmé yo, admitió él. Presionado. Sí, pero la firmé. Nadie me puso una pistola en la cabeza. Me dijeron que tenía que ponerme al día con el mercado, que estaba perdiendo dinero, y yo, que me da vergüenza admitirlo, me asusté. Pensé en lo que pasaría conmigo si no tuviera suficientes ahorros cuando ya no pueda ni bajar al portal. Y actué desde el miedo, no desde lo que en el fondo sé que está bien. Carla lo escuchaba en silencio. No era fácil ver a alguien desnudando así sus contradicciones. Cuando tú empezaste a pasear a Bruno, dijo él, me dejaste sin excusas, porque vi que aún hay gente capaz de hacer cosas sin calcular cuánto gana. Te ofreciste sin saber quién era, sin saber que yo podía agradecerte con dinero, con favores, solo por ayudar. Y eso me dio vergüenza. Vergüenza de estar yo, con todo lo que tengo, mirando para otro lado. Se inclinó hacia adelante. He pensado mucho en lo que dijiste en el hospital, continuó. Que no eres solo la chica que baja las escaleras, que eres vecina, que tenéis derecho a saber. Y tienes razón. Por eso, quiero proponerte algo. Pero sé que quizá te enfade al principio. Carla arqueó una ceja. Suena prometedor, dijo. A ver, he decidido no vender el edificio, soltó Ernesto. Al menos, no a ese fondo que quiere convertirlo en apartamentos de lujo.
voy a cancelar la operación. Sé que eso no me hace un héroe, solo desanda un error. También voy a frenar la subida de alquileres este año. Podría, incluso, bajarte un poco el tuyo para compensar todo lo que has hecho por mí. Carla apretó la mandíbula. Y aquí es donde me enfado, dijo, calmadamente. Porque aprecia su gesto. De verdad. Pero no quiero que convierta nuestra relación en un te doy beneficios porque me caes bien. No quiero caridad. Quiero oportunidades y puentes. No quiero ser la excepción simpática en un sistema que sigue haciendo daño. Ernesto la miró, sorprendido y al mismo tiempo, orgulloso de esa respuesta. Explícame, pidió. Necesito que me lo digas como si fuera un niño. Porque llevo años rodeado de adultos que hablan en términos que ya no me sirven. Carla respiró hondo. Tenía las ideas en el pecho hacía tiempo. Ahora tocaba ponerles palabras. Caridad dijo, es que usted diga. A Carla se la perdona un poco de alquiler, porque pasea a mi perro. Y si puede, le consigo un trabajo a su medida. Eso le soluciona la vida un poquito a Carla, pero deja igual al resto, y además, crea una deuda rara entre nosotros. Yo me sentiría siempre la que tiene que estar agradecida. Se inclinó hacia él. Oportunidad y puentes continuó. Sería que se siente con los vecinos, con gente del barrio, y pensemos juntos qué hacer con este edificio, y quizá con otros, que reestructure su inmobiliaria para que una parte de sus propiedades sean vivienda de alquiler justo, de larga duración, con contratos estables, que se comprometa a no echar a la gente sin alternativa, que use lo que sabe de números para construir algo más decente. Hizo una pausa. No quiero que me regale nada, remarcó. Quiero que utilice su poder para abrir puertas, no solo para cerrarlas, y que si hace algo bueno, no sea por mí, sino por todos. Yo puedo colaborar, ayudar a organizar, diseñar materiales, comunicar, puedo ser puente entre usted y los inquilinos, pero solo si esto no se convierte en una historia de el señor rico bueno y la vecina agradecida. Ernesto la escuchaba, con los ojos húmedos. No por sentimentalismo barato, sino porque esa joven decía cosas que él llevaba años necesitando oír. Lo que me pides, dijo, no es fácil. Va en contra de todo lo que me han enseñado en negocios, pero también va a favor de algo que hacía tiempo que no sentía: dormir tranquilo. Se levantó despacio, cogió una carpeta de un estante. Dentro, papeles con números, nombres de edificios, previsiones. He estado mirando esto, explicó. Si dejo de pensar en exprimir hasta el último euro y acepto ganar menos, puedo destinar varios edificios a alquiler asequible, con subidas moderadas, contratos largos. Podría poner por escrito cosas que antes solo hacía de vez en cuando. No echar a nadie mayor sin ofrecerle otra opción. No tocar a familias con niños pequeños hasta que tengan otra casa. Dar prioridad a gente del barrio en los nuevos alquileres. Carla tomó uno de los documentos. Leyó por encima. Esto es un buen inicio, admitió. Pero falta una cosa. Que no lo decida solo. Que cree un consejo con representación de inquilinos. Gente que pueda decirle, esto que propone está bien. O esto no es justo. Solo así, va a dejar de ser un señor que, por bueno que sea, sigue teniendo todo el poder. Él se rió, medio asustado. Eres más peligrosa que mi sobrino, pero en otro sentido, dijo. Él quiere que firme rápido para ganar más. Tú quieres que tarde más para ganar distinto. Su sobrino quiere más dinero, respondió ella. Yo quiero más barrio. Y que su nombre, cuando ya no esté, no sea solo el de la inmobiliaria que echó gente, sino también el de alguien que cambió a tiempo. Hubo un silencio cargado.
Bruno, que hasta entonces había estado dormitando, se levantó. Apoyó el hocico en la pierna de Ernesto. Vale, dijo el anciano, finalmente. Hagámoslo. No sé aún cómo, pero hagámoslo. Cancelaré la venta. Revisaré las cartas de su vida y convocaré una reunión con los inquilinos. Quiero que estés tú, pero no como portavoz única, como una más. Perfecto, respondió Carla. Y le advierto. En esa reunión, le van a decir cosas que no le van a gustar, pero es mejor eso que verlos irse sin despedirse. Lo sé, asintió él. Es hora de volver a la escalera. Los pasos siguientes no fueron sencillos. Ernesto llamó a su sobrino y le anunció: no vendo el edificio. Hubo gritos, reproches, amenazas veladas. Te estás dejando manipular por una vecinita, le dijo el sobrino. Me estoy dejando influir por mi conciencia, respondió Ernesto, que la tenía medio muda. En paralelo avisó a la inmobiliaria. Había que revisar las cartas, frenar subidas, redefinir políticas. Algunos empleados se alegraron, otros gruñeron porque complicaba los procedimientos. Carla, por su parte, empezó a hablar con los vecinos. Les contó lo que sabía, lo que se estaba gestando. Convencidos unos, desconfiados otros. Ya veremos si no son palabras bonitas, decía el del primero. Yo no me fío hasta ver el contrato. Está bien que no se fíen, respondía ella. Precisamente por eso queremos que haya papeles, pero también caras. Llegó el día de la reunión. En el bajo comercial, que llevaba años vacío, colocaron sillas prestadas, una pizarra, una jarra de agua. En la puerta, un cartel improvisado. Vecinos del Olmo, hablamos de nuestras casas. Ernesto llegó con bastón, traje sin corbata y una carpeta. Carla estaba ya allí, hablando con la señora del quinto, que había traído bizcocho, para que esto no parezca un funeral. La reunión empezó con tensión. Algunos vecinos descargaron años de angustia. Nos han subido poquito a poco, hasta asfixiarnos, reprochó uno. Y ahora tenemos miedo cada vez que vemos un sobre de la inmobiliaria. Mi madre tiene 82 años, dijo otra. Si la echan de aquí, se muere. Literalmente. Porque esto es lo único que conoce. Ernesto escuchó, sin interrumpir. Cuando le tocó hablar, se levantó, con esfuerzo. Tienen razón, dijo, sin rodeos. He tomado decisiones pensando más en los números que en ustedes. No voy a pedirles que me perdonen. Solo vengo a deciros que quiero corregir cosas mientras aún estoy a tiempo. Explicó su plan. Mantener alquileres moderados, limitar subidas, crear un fondo con parte de los beneficios, para ayudar en casos de emergencia, establecer contratos más largos. Pero lo más importante, propuso crear un consejo de vecindad, con representantes de cada edificio, que se reuniría periódicamente con la inmobiliaria. No quiero caridad, repitió Carla, ahora delante de todos. Queremos reglas claras y justas. Y participación. Eso es lo que ella me dijo en mi salón, añadió Ernesto. Y tiene razón. Hubo debate, dudas, propuestas. No todos confiaron de inmediato, pero algo cambió. Por primera vez, el dueño y los inquilinos se miraban a los ojos en igualdad de humanidad. Bruno, tumbado junto a la silla de Ernesto, daba fe con su respiración tranquila. Al salir de esa reunión, el barrio seguía teniendo sus problemas. Sueldos bajos, facturas caras, incertidumbre. Pero había una semilla plantada, la de una inmobiliaria que empezaba a dejar de ser solo un nombre en papeles y a convertirse en un actor de la comunidad. Carla, caminando de vuelta al portal con Bruno, sintió algo parecido a esperanza.
no porque creyeran en finales perfectos, sino porque había visto cómo un hombre mayor, dueño de casas, se dejaba cuestionar por una vecina con zapatillas y perro prestado. Y entendió algo. Los puentes no se construyen con grandes palabras, sino con decisiones concretas, como cancelar una venta, reescribir un contrato, abrir una puerta y decir, si quiere, yo paseo a su perro. Un año después, el bajo comercial donde se había hecho aquella primera reunión ya no estaba vacío. Un cartel de madera, pintado por Carla, colgaba sobre la puerta. Espacio vecinal El Olmo. Dentro, había una mesa grande. Estanterías con libros donados. Un rincón de juegos para niños. Una cafetera siempre medio llena. Y un tablón de anuncios con papeles de colores. Clases de apoyo escolar. Grupos de paseo para mayores. Trueques de objetos. Ofertas de trabajo local. 2 veces al mes. Allí se reunía el Consejo de Vecindad con representantes de Hidalgo Gestión. Ernesto había tenido que dejar de ir a todas por cuestiones de salud, pero seguía asistiendo a las más importantes. Cuando no podía, delegaba en Marta, una joven abogada que él mismo había contratado con una consigna clara. Tu trabajo no es defenderme de los vecinos, le dijo. Es defender lo que estamos construyendo juntos. En las paredes del despacho de la inmobiliaria, entre diplomas y cuadros, había aparecido algo nuevo. Fotos enmarcadas de vecinos inaugurando el espacio vecinal. Niños jugando en el portal tras una reforma. Un anciano reencontrándose con su casa tras una obra adaptada. Las cifras de beneficios de la empresa habían bajado un poco respecto a los años de especulación máxima, pero el balance que Ernesto miraba con más frecuencia era otro. Menos desahucios, menos mudanzas forzadas, más contratos renovados sin sobresaltos. Carla, por su parte, seguía trabajando como diseñadora, gracias a la beca de la fundación, que vino después, pero esa es otra historia, y a los encargos que empezó a recibir de proyectos sociales y comunitarios. Pudo diversificar su trabajo. Una parte importante de su tiempo la dedicaba a coordinar comunicación y actividades en el espacio vecinal. Yo antes diseñaba campañas que se perdían en Internet, decía en broma. Ahora diseño carteles que se pegan en portales y llegan a la gente que realmente vive aquí. Bruno se había convertido en una especie de mascota del edificio. Ya no era solo el perro de don Ernesto, sino el perro del Olmo. Varios vecinos se turnaban para pasearlo cuando Carla no podía. Los niños del tercer piso le habían hecho un collar nuevo con su nombre y una chapita que decía, Paseador Oficial de Humanos. Ernesto, sentado a menudo en un banco frente al portal, veía pasar las vidas que colgaban de sus llaves. Había días en los que el cansancio le podía, pero en general se sentía en paz con las decisiones tomadas. No me volví pobre por no vender, decía a quien se lo preguntaba. Solo dejé de querer ser más rico de lo necesario. Y gané cosas que un notario no te firma. Una tarde de primavera, el barrio organizó una pequeña fiesta frente al espacio vecinal. Había música, tortilla, niños corriendo, mayores bailando pasodobles torpes. En un momento, alguien cogió el micrófono y dijo, queremos agradecer a don Ernesto por haber decidido no vendernos la vida. Él, avergonzado, levantó la mano. No me den las gracias por hacer lo que debería haber hecho siempre, respondió. Si alguien merece aplauso, es esta gente, señaló a Carla y al grupo del consejo, que se atrevió a decirme, no quiero caridad. Quiero oportunidades y puentes. El aplauso fue para todos. Bruno ladró, entusiasmado. En el edificio, las cosas no se volvieron de color de rosa. Seguían habiendo vecinos que se iban por razones propias, discusiones por el ruido, derramas por arreglos, roces.
pero el miedo permanente a una carta devastadora se había aligerado. Un día, la señora del quinto bajó la escalera con más calma de lo habitual. ¿Sabe qué?, le dijo a Carla. Este año, por primera vez, no he soñando que me echan de mi casa. Es como si en mi cabeza también hubieran bajado el alquiler. Carla sonrió. Eso sí que es un indicador, respondió. Más fiable que cualquier estadística. Tiempo después, Ernesto enfermó de nuevo. Esta vez, el cuerpo le dijo, basta. Murió en su cama, mirando por la ventana la copa del olmo que daba nombre a la calle. El entierro fue discreto, pero al cabo de unos días, en el portal del edificio, apareció una nota en el tablón. Hoy Bruno no baja solo. Nos toca a todos seguir paseando lo que abrimos con él. La inmobiliaria, según se supo después, había quedado en manos de su hijo que volvió del extranjero y de Marta, la abogada, pero con una condición que constaba por escrito en un documento que Ernesto firmó antes de morir. El modelo de alquiler justo, el consejo de vecindad y el compromiso de no vender determinados edificios sin consenso debían mantenerse. No quiero que lo que hemos hecho dependa solo de que yo esté vivo, le dijo a Marta, al firmar. Si esto se sostiene, que sea porque tiene sentido por sí mismo. Carla siguió viviendo en el tercero derecha. A veces pensaba en irse, en buscar otro barrio, otro país, pero cada vez que bajaba las escaleras y veía el cartel del espacio vecinal, cada vez que se cruzaba con una familia que había logrado quedarse, gracias a un acuerdo, se decía, todavía me queda algo que hacer aquí. Pasaron los años. Los cafés de moda iban y venían. Las cadenas de supermercados cambiaban de logotipo. Los carteles de "Se vende" aparecían en otros sitios. Pero en la calle Olmo, la inmobiliaria local seguía siendo eso, local. Y la frase Hidalgo Gestión se había cargado de un matiz distinto. Un día de invierno, no tan frío como aquel primero, Carla bajó al portal y se encontró con una escena familiar. Un hombre mayor, nuevo en el edificio, intentando bajar con un perrito diminuto que temblaba dentro de su abrigo. Las escaleras, de nuevo, parecían más grandes que ellos. Sin pensarlo mucho, ella sonrió. Si quiere, yo paseo a su perro, dijo. El hombre la miró, sorprendido. Bruno, ya con el hocico salpicado de canas, movió la cola como si aprobara la reproducción del gesto. ¿Seguro?, preguntó el nuevo vecino. No quiero que se moleste. No molesta, respondió ella. Aquí estamos acostumbrados a pasearnos los unos a los otros. La cámara imaginaria se aleja. Vemos el edificio de la calle Olmo, las ventanas con plantas, la puerta del espacio vecinal, al perro viejo y al perro nuevo, a la vecina que un día se ofreció a pasear a Bruno, sin saber que con eso estaba moviendo no solo unas patas, sino toda una manera de entender la vivienda, el poder y el barrio. En otros lugares, otras historias empiezan igual, con frases parecidas, con gestos mínimos. Quizá nadie las grabe, quizá no salgan en las noticias, pero quedan en la memoria de quienes un día se sintieron menos solos, menos expulsados, porque alguien decidió que su tiempo podía convertirse en puente. Y cada vez que alguien diga, si quiere, yo paseo a su perro, quizá solo quizá, esté diciendo también, si quiere, podemos caminar juntos hacia una ciudad más habitable. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan. Deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida. Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal.
Gracias por estar aquí.